Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, Miguel Delibes y Diario de Burgos. La exposición organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en colaboración con el Rotativo Burgalés, cierra sus puertas en el Palacio de la Isla de Burgos después de 4 meses de permanencia. Un homenaje al periodista y escritor vallisoletano en su centenario, que ha servido para recordar su inmenso legado literario y periodístico. Como indica el nombre de la exposición, Miguel Delibes y Diario de Burgos ha rescatado las colaboraciones que el escritor realizó durante años en este periódico, aunque ha ido más allá y se ha ocupado también de recuperar su estrecho vínculo con el municipio burgalés de Sedano, espacio donde estableció la familia su refugio particular. También la relación de su trabajo con el cine, género en el que se llegó a implicar personalmente, ha quedado reflejado en este montaje tan atractivo. Durante el periodo en el que ha estado abierta ha podido ser visitada por cientos de personas y la realidad es que no ha dejado a nadie indiferente. La crisis sanitaria ha impedido mantener la exposición abierta durante este periodo como era nuestro deseo, pero es cierto que no se trata de una despedida definitiva, sino de un hasta luego. Delibes y Diario de Burgos deja el Palacio de la Isla, pero muy pronto, dentro de unas pocas semanas, inicia un nuevo camino muy cerca de aquí, en Aranda de Duero. Lo hace de la mano del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y con la colaboración del Ayuntamiento arandino, patrono de esta institución. Y para clausurar este mensaje en Burgos, contamos con 2 invitados de excepción. Me acompañan en este pequeño acto de clausura Elisa Delibes, hija del escritor y presidenta de la Fundación Miguel Delibes, que tuvo la oportunidad de visitar detenidamente la exposición el mismo día de su inauguración. Recuerdo que dijo entonces que la exposición devolvía con creces a Burgos lo que Burgos había dado a su padre. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, Jesús. Y muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esta experiencia. Igualmente tenemos el placer de contar con la presencia del periodista de Diario de Burgos, Rodrigo Pérez Barredo, comisario de la exposición, que tuvo la oportunidad de rastrear en el archivo del periódico los artículos que escribió durante años, artículos en los que abordó asuntos muy variados, sin llegar a abandonar los grandes temas que fueron su preocupación. Castilla, los castellanos, la despoblación del mundo rural, el deporte, la caza y la pesca, la literatura, la naturaleza y otros asuntos de carácter cotidiano. Y no podemos dejar de mencionar tampoco el diseño que el artista burgalesa Sisa Yerbe ha hecho de la exposición, un montaje que no ha dejado a nadie indiferente, como decía hace unos minutos. Buenas tardes, Rodrigo. Y gracias a los dos por acompañarnos. Yo paro en este momento de hablar y os dejo a vosotros. Así que luego me vuelvo a sumar a la charla. Hasta ahora. Gracias. Hasta luego, Jesús. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, otra vez en la inauguración y en el cierre, en la clausura. Sí. Mira, estaba acordándome, pues minutos antes de que nos conectáramos, lo bonito que fue para mí, yo creo que para todos, tu reacción, tu entusiasmo cuando viste la exposición, ¿no? Para mí fue muy importante, para el instituto, por supuesto, pero yo recuerdo que lo miraste casi con ojos infantiles, te cautivó realmente porque te evocó un montón de cosas, de recuerdos, de sensaciones. ¿Lo recuerdas así? Realmente era una exposición distinta y todas, cada apartado me gustó muchísimo y además teníamos todos estos montajes de Asís Ayerbe que había hecho de su casita de Sedano, del paisaje, estaba todo tan bonito y hacía tan poco que habíamos estado juntos en Sedano que no pude creer lo que habíais logrado en tan poco tiempo y luego lo que dices de todos los artículos. Mira, hubo una persona que rastreó todos los que había sacado en ABC. Es que tenéis más casi, o sea, tenéis muchísimos artículos que yo no sabía. Yo digo que siempre estuvimos unidos a Diario de Burgos porque mi padre los recibía en Sedano. Nosotros fuimos a veranear en el 59, entonces el Diario de Burgos esperábamos, porque luego se quedaba más tiempo con el norte de Castilla, Claro. pero esperábamos a que dejara el Diario de Burgos para leerlo nosotros. Claro. Y la exposición fue estupenda, 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 y además como que no prescindisteis de nada. La entrada en el jardín era precioso y la distribución restante dentro del palacio, una preciosidad realmente.
A mí me ha sorprendido mucho la sorpresa de mucha gente que desconocía que Miguel Delibes hubiera sido, por ejemplo, columnista del diario, ¿no? Además, con una frecuencia mensual durante varios años, ¿no? Es decir, que yo creo que también esta exposición ha servido para redescubrir al periodista Delibes del diario, porque todo el mundo sabe que su periódico es El Norte de Castilla, ¿no? Pero que realmente también él tuvo una relación muy estrecha como colaborador, como escritor, como articulista con el diario, ¿no? Yo tengo que reconocer que tampoco lo sabía hasta que vi la exposición. Hombre, sabía que le habían publicado artículos, que había como una amistad, igual que era hijo adoptivo de Burgos, era hijo adoptivo del diario. Quiero decirte que hijo de verdad era del norte y hijo de verdad era de Valladolid, pero adoptivo de Burgos en toda su dimensión, porque él también venía mucho a Burgos a los cursos de conferencias que habían. Bueno, vosotros habéis sacado todo y me hizo gracia una de las noticias del diario de Burgos que le daban como la bienvenida, como a los reyes. Ya ha llegado a veranear don Miguel, sí, ya le tenemos entre nosotros. Y es que realmente su relación con Burgos fue muchísima. O sea que a mí lo de hacerle hijo adoptivo no me pareció exagerado, porque es que lo era, de verdad. Claro. Bueno, eso que recuerdas ahora es muy bonito, porque prácticamente cada verano, en torno al mes de junio, julio, o bien el corresponsal o bien algún colaborador efectivamente enviaba una nota al diario diciendo: ya está con nosotros la familia Delibes, bienvenidos a los Delibes, ¿no? Sí, que ahí había un cariño real, y yo creo que además había un orgullo de paisanaje, ¿no? Lo consideraban uno de los suyos, ¿no? Sí, Entonces, claro, se festejaba la llegada de todos vosotros, no solo de él, ¿no? Sino no, claro. Toda la prole, ¿no? Bueno, yo lo decía, los vecinos de Sedano, algunos sobre todo, bueno, quisieron escribir un libro que decía Sedano en la obra de Miguel Delibes. Les quedó un bonito libro. Hombre, ayudamos un poco en la fundación a pulirlo un poco para que saliera todo bien. Logramos que la agencia Balcells, que es la que lleva los derechos de mi padre, les dejara utilizar esos textos y todo eso. Pero que realmente, yo lo decía, me mandaron a escribir el prólogo, ¿no? Sí. Y entonces lo decía, o sea que realmente Miguel Delibes tenía una relación con Burgos especial en todos los sentidos, no solo en la caza, en la pesca, en las novelas que creó, están en Burgos muchísimas, las películas que se hicieron, en todo, o sea, mucho, pero bueno, que el diario de Burgos lo celebraba, lo conmemoraba. Sí. Es verdad, y luego sucede otra cosa que se cuenta, yo creo que viene en la exposición, ¿no? Muy visualmente, y que de un plumazo permite ser consciente de cómo el diario, cuando ya considera también, evidentemente, no solo como los vecinos de Sedano, sino en la dimensión provincial, considera a Miguel Delibes un hijo más, un burgalés más, cómo el diario se hace eco cada vez con más extensión, con más atención, con más cariño, cada vez que tu padre publicaba una nueva novela, se adaptaba al cine alguno de sus libros. Es decir, el diario estuvo muy atento siempre a toda la trayectoria de Delibes porque lo consideraba suyo también, ¿no? Sí, yo realmente me he enterado casi más por la exposición, porque habéis hecho una labor de rastreo formidable, ¿sabes? O sea, yo me imagino que era la tecnología, aunque tú digas que no eres un avezado como yo tampoco, pero ahí me imagino que ha jugado un papel muy importante, porque para eso sirve mucho. Será malo para otras cosas, pero para esto, rastrear un nombre en los periódicos. Yo me encanta ahora en el norte de Castilla que a veces llamo, digo, oye, teníamos una foto que es que no la encuentro, pero sé que salió en el norte, y me lo localizan enseguida. No digo que sea fácil, pero hay que tener interés. Y si se tiene interés en Miguel Delibes, incluso después de muerto, bueno, pues todavía es mucho más conmovedor para la familia, para la fundación, para todos, porque quiero decirte que Vivo sigue produciendo novedades y sigue interesando mucho a la gente, pero una vez muerto, saber quién resiste en una sociedad donde lo que prime es al aquí y el ahora. Sin embargo, el diario de Burgos, pasados 10 años de su muerte,
le ha hecho una exposición muy personal, mucho, que realmente es una preciosidad, también visualmente, estéticamente, aunque hayamos tenido mala suerte con el momento. Bueno, de todas formas sí que hubo varias semanas que yo creo que la gente pudo ir, la gente lo disfrutó. Yo he recibido comentarios pues, elogiosos, es decir, la gente estaba encantada. Yo creo que en el propio instituto han reconocido que efectivamente la gente ha mostrado mucho interés. Elisa, me gustaría que comentaras una anécdota preciosa que contaste el día de la presentación de la exposición, en relación a eso que contabas, de que recibía tu padre todos los días en Norte de Castilla el diario de Burgos en verano, ¿no? Y que se da la circunstancia, y hago yo la introducción, de que uno de esos veranos, pues tú estabas embarazada y te pones de parto y tu intención había sido ir a Valladolid, pero no llegas a Valladolid y das a luz en Burgos, en San Juan de Dios, ¿verdad? Efectivamente, sí. ¿Y qué te dijo tu padre cuando...? Y 2 veces a luz en San Juan de Dios de mi hija tercera y de mi hijo el cuarto. Pero antes ya había tenido un amago y era, en vez de en verano, que estuvo en Semana Santa, que también estábamos en Serrano. Entonces el día de Viernes Santo, con mi primer hijo, yo le dije, siento un remusguillo en la espalda. Y él, que había tenido 7, de sal hacia Valladolid. Como era el primero, llegué. Pero con la tercera volvió a ser Viernes Santo, que puede decir 17 de abril, y entonces digo, ¿qué es que voy a salir? Que yo creo que la voy a tener, y ya no llegué. Paré en Burgos, no, la tuve, y él llegó pues a la hora o así de haberla tenido, salió de Burgos porque estaba preocupado, y entonces llegó al hospital y me dice, ¿pero qué haces? Por menos de esto, otros salen en Quisicosas. Era una sección del periódico, del diario de Burgos, que la leía y le hacía gracia. Dice, por menos de esto salen otros en Quisicosas, ¿sabes? Y entonces dice, mañana compra el periódico, que le bajan a comprar, que seguramente salgas en Quisicosas. Por eso te digo que estaba muy presente el diario de Burgos en mi casa. Sí. Me acuerdo también cuando eran las fiestas de Serrano, que siempre alguna hija, alguna nieta, ya bisnietas no llegó, hacía de dama de honor de las fiestas y las hacía entrevista en el diario de Burgos y siempre salía eso. Clara de Libes, Andrea Lucaetena de Libes, Ángeles Corpo de Libes, siempre había alguna de Libes entre las reinas y las damas. Pues y mi padre se lo subía, salís en el diario de Burgos. Esa sección que cuentas, que si cosas que todavía existe hoy, era un poco una sección de un comentario breve, a veces bien humorado, un chascarrillo. Se hacía un poco eco de las cosas un poco más anecdóticas, ¿no? O sea, que lo dijo tu padre con todo el sentido con todo el sentido. Y conocedor perfectamente de cómo era la sección. Y mira, también me estaba acordando que, por ejemplo, cuando tu madre fallece, ¿hasta qué punto el amor que siente Sedano por la familia de Libes llega a tal punto que son enviadas crónicas dolorosísimas y dolientes desde Sedano, despidiendo a Angelines con un cariño, con una ternura, y se publican? O sea, es decir, que ese vínculo con Sedano, con sus gentes, y que el diario hizo de transmisor y de portavoz, está muy presente, ¿no? Sí. Me acuerdo yo que uno de los que escribió, que se ha muerto hace poco, que era un vecino que teníamos enfrente, pero bueno, casi a medio kilómetro, pero que nos veíamos las casas, ¿sabes? Félix Fernández Santamaría, yo creo que se llamaba, y que tenía... Félix, que mi padre siempre decía, pero este Félix es el rey de la metáfora, decía. Y publicó un artículo cuando muere mi madre, pero vamos, yo creo que publicó más cosas sobre mi padre, que eran muy amigos realmente, ¿sabes? Mira, otra sorpresa muy grata ha sido descubrir que, por ejemplo, había fotografías que no conocíais, ¿no? Fotografías que teníamos... Claro. Hablamos, que me dijiste que salía un sobrino tuyo en una, que a ver si estaba la foto más... No, era uno que no se le veía entero, se le ve la cabecita, y yo dudaba si era mi sobrino Jaime o era mi hijo Panchito. Y creo que era Jaime mi sobrino, ¿sabes? Entonces, pero además el pobre sí que dijo, dice, es que yo tengo muy pocas fotos con el abuelo, pues no, pues porque mi padre no había hacerse fotos. A veces la que sí que salía y les hizo muchísima ilusión a todos fue en una vuelta ciclista a Burgos, el fotógrafo dijo, don Miguel, y tenía
tenía un bebé, un nieto suyo en brazos, Sí, sí. y entonces Rubio, esa ¿no? foto sale, sí, en la exposición de la Biblioteca Nacional salió Sí. también, y era Ah, del Diario de Burgos, y además hacía la crónica Javier García Sánchez, yo creo que era un sí. escritor, además ciclista, y entonces decía, ya allí estaba Delibes con el bombón de su nieta, decía el diario, yo era nieto, pero era tan Sí, guapo. sí. Sí, sí. Sí. Por eso te digo que son muchas anécdotas las que Claro. tenemos del Diario de Burgos, realmente, ¿sabes? Yo cuando le dije, solo era un periodista, pero la Vuelta a Burgos la sigue mucha gente, entonces no sabíamos de qué periódico era, Sí, nada. sí. Un fotógrafo se lo dijo, don Miguel, por favor. Entonces él miró, le hizo la foto que estábamos Lo lleva en esperando a brazos, ver ¿verdad? pasar el pelotón de eso. Sí. Y al día siguiente en el Diario de Burgos tan grande, pues nos hizo mucha Claro. ilusión, ¿sabes? Mira, también de una Vuelta a Burgos es otra de las fotografías que está, digamos, en el camino, en la antesala del Palacio de la Isla, de entrada al edificio, Sí, en el sí. que está dedicando un ejemplar de las ratas a una mujer, que yo creo que aprovechó que estabais todos allí a la espera del pelotón para que le Sí, hiciera una dedicatoria, ¿no? sí, Es una sí, foto también sí. muy bonita, que le está con su visera, dedicando un ejemplar de las ratas, ¿no? Sí. Yo también me acuerdo que en el Palacio de la Isla fue el primer sitio donde nos invitó Gonzalo Santonja a dar como una charla, una conferencia, que entonces yo no sabía lo que era eso, pues al mes o los 2 meses de morirse mi padre. Ah, Pero realmente es como que Gonzalo tuvo bastante relación porque en un momento dirigió los cursos de verano del Escorial, ah, Gonzalo Santonja, entonces dedicó pues un curso entero a Delibes, entonces fuimos y yo fue cuando conocí a Gonzalo y demás, pero mi padre había venido en el primer momento, cuando el Palacio de la Isla, en el principio de la democracia, tuvo una importante, mi padre había estado aquí, nos lo contó, está precioso, porque además teníamos unos primos que veraneaban, Quinta Tomé, se llamaba, en una quinta que había al ladito del Palacio de la Isla, que era, yo creo, exacto. que no está, ¿sabes? Pero eran los Liniers y tenían Sí. allí una finca estupenda. Íbamos desde Burgos porque un hermano de mi padre estaba casado con una Liniers. O sea que es que el contacto por Burgos viene por todos los lados, Sí, con sí, sí. cualquier parte de Burgos que me digas, con el diario El Palacio de la Isla, con la caza en Santa María del Campo, la codorniz en los páramos de Sedano, con todo. O sea, Las es propias rutas ciclistas, ¿no? Que por la exacto. zona, ¿no? Sí, Ya sí, por sí, hablar de la ruta a sí, Molledo, que eso sí. ya es para ciclistas de Sí, fusta. no, 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 pero las otras que hacen, además, yo lo conozco menos, pero hermanos, sobrinos y tal, subí por Valderramillo, bajé por tal, se saben todo. Mi padre también daba nombre a todo, pájaros, montes, pero también fauna y también lugares geográficos, o sea que Luego se produce esa relación maravillosa y es que escribe Miguel Delibes en el Diario de Burgos sobre la tierra burgalesa, sobre la tierra castellana, que ya él está advirtiendo de esto que ahora está tan de moda y tan cacareada, España vacía. Él ya está alertando, señores, por este camino se vacían los pueblos. claro, pero eso lo digo yo a todo el mundo dice mucho, fue un ecologista avanzado, anterior a ninguno, y eso es verdad. En el 75 le escribe su discurso de entrada en la Real Academia y habla de cosas, no dándolas ese nombre, pero de sostenibilidad, cambio climático, todo esto Exacto. con otras palabras, pero ya está ahí todo, ¿no? Pero yo cuando dice, fue también un iluminado de la España, no es que ya estaba vacía, es que cuando nosotros fuimos a Sedano en el 59, pues a lo mejor en el 62 o 63, ya íbamos a los pueblos y estaban vacíos, y entrábamos en la escuela y nos sentábamos y nos producía una sensación. Entonces no es que advirtiera, es que lo vio, hombre, podía haber ido a menos, incluso ahora va a menos, muchos de los que estaban vacíos, pues ha ido un tesoro, ha ido un hippie, se ha ido, o sea, a lo mejor ahora tienen un vecino o dos, pero cuando nosotros íbamos a Cordillera, a Huidobro, a Mozuelos, es que no había nadie, es que nos llamaban la atención. Es España, ya no es España, a mí era Burgos concretamente, yo en Valladolid no llegué a ir a ningún pueblo nació, a lo mejor les sabía, pero en Sedano tendríamos más tiempo, íbamos andando, hacíamos excursiones muy largas y nos encontraba entrar en el ayuntamiento, en la iglesia, en el colegio, en la escuela, nos encantaba, pues ya estaba vacío. Entonces mi padre
Yo creo que advertía que lo que no estaba vacío se iba a vaciar, pero porque ya había visto que estaba vacío mucho. Efectivamente. Mira, me acordaba mucho estos días de tu padre, Elisa, a propósito de una noticia que ha estado, en fin, en todos los informativos, que es esto de la llegada a Marte, ¿no? De varias... Sí, sí, tu padre le obsesionaba el progreso y le fascinaba. Hay artículos publicados en el diario donde habla de la relación del hombre con la luna, ¿no? De cuando llegó en aquellos años a él, sí, sí, el progreso sí. que lo miraba a veces, bueno, con cierto recelo, pero que no abominaba de él, ¿no? Si es que ese progreso era para bien para el ser humano, ¿no? Sí. Y me he acordado mucho porque pensaba, digo, ¿cuánto le hubiera gustado a Miguel Delibes escribir sobre esta llegada a Marte, ¿no? Lo que pasa que la llegada a Marte ha traído por medio tantas cosas que le hubieran horrorizado, que yo creo que murió en un buen momento, ya no quería ver más cosas. Entonces todo el mundo dice, ¿qué hubiera hecho de la pandemia? Pues no lo sé, pero hubiera culpado un poco a la humanidad de los derroteros que habíamos ido dando. Entonces, bueno, pues yo creo que no fue mal momento porque realmente han venido muchísimas más cosas que la llegada a Marte, que bueno, pues lo hubiera tomado como una curiosidad realmente que le había tocado vivir, pero no le ha tocado y ya te digo que casi mejor porque en medio ha habido muchas cosas. Mira, la exposición, por ejemplo, yo creo que deja muy a las claras, aparte de su relación maravillosa e íntima con Sedano y con la provincia de Burgos, es su obsesión y su pasión por el ser humano y por la naturaleza, ¿no? Que eran, digamos, sus grandes obsesiones sobre lo que él realmente escribía, ¿no? El ser humano desde la sencillez, el ser humano adaptado a su territorio, y luego esa naturaleza por la que le gustaba perderse. Yo creo que eso está bien reflejado en la exposición, ¿no? Sí, 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 pero perfectamente, perfectamente. Y además, casi el sitio mejor, porque esa cabañita suya, pues es que se ve que es que lo que le gustaba era estar en la naturaleza, pues una cosa tan pequeña, Claro. tan simple, tan prosaica, si quieres, que es que si algo no tenía fuera, nadie podría vivir solo entre esas cuatro paredes, pero es que a él le parecía que tenía todo y realmente la naturaleza le apasionó y en Sedano pudo vivirla muchísimo, no solo en verano, sino en Semana Santa, muchas veces hasta en invierno, ¿no? Y bueno, pues eso está en la exposición, muy bien reflejado, hasta el ruido de los pájaros, ¿no? Y Del agua que cae, ¿no? del agua del manantial del arroyo que pasa frente a la casona Efectivamente, familiar, ¿no? incluso su bici allí puesta, ¿sabes? Y todo, o sea, un amante del deporte, también de la naturaleza, y ahí aparece todo. Y luego, eso pues como periodista también, porque realmente en el Diario de Burgos se ejerció como tal y está muy bien. Mira, Sí, sí. recuerdo mucho la conversación que tuvimos cuando estuvimos así, si yo contigo y con Fernando Sí, en Sedano haciendo las fotos del sí, refugio, sí, que tú me contabas una cosa que yo siempre había sospechado, pero que sí, tú me viniste a confirmar, y es que, sobre todo, tú recuerdas a tu padre escribir en Sedano, que en Valladolid sí. menos, ¿no? No, Es decir, no, claro, no, no, entonces eso le hace a uno pensar que cuántos artículos, cuántas novelas habrá alumbrado en el refugio, después de varios paseos, después de andar en bici. Pues yo creo que a partir del año 59 todas han tenido su parte de Sedano. Hombre, escritas todas en 2 meses o en 3, no. No, Y además en el 59 pues sí que iba muchísimo, pero tenía que venir a Valladolid, porque él entonces no tenía la vida resuelta con la literatura. Y aunque en la Escuela de Comercio daban vacaciones, en el periódico no. Entonces claro. venía mucho, pero luego ya se hizo más indispensable y podía ejercer a distancia, como se dice ahora, su trabajo en el norte. Entonces yo creo que muchísimo. Hubo obras que enteras, o sea, lo de Mi vida al aire libre, él dice que lo escribió entero allí, ¿no? Entonces por eso te digo que yo creo que casi todas han tenido que ver y le han dado muchos personajes y muchos ambientes, o sea, Sedano y sus alrededores le han dado las guerras de nuestros antepasados, es Bueno, claramente Sedano, el disputado del señor Cayo, bueno, no te dio Sedano, el valle, los sí, todo el alrededores. entorno, ¿no? Sí, sí. Muchos de los libros de caza también son están
los escenarios se dan, ¿no? Como recordarás, también hay una parte de la exposición que habla del cine, ¿no? Cine, que a tu padre le encantaba el cine, ¿verdad? O sea, es una crítica cinematográfica en los periódicos. Hay incluso, en la exposición hay una crítica cinematográfica que hace a la película Lolita en los años 70, ¿no? En el diario. Sí, fíjate, ya en los 70. Fíjate, sí, o sea, muy posteriormente a sus colaboraciones, digamos, frecuentes, mensuales, se descolgaba de vez en cuando con un texto, lo enviaba al diario, el diario se lo publicaba y, por ejemplo, yo encontré eso, una crítica a la película Lolita, ¿no? Sí, porque él hizo muchas antes, cuando entró en el norte, muchas, no eran críticas verdaderamente, pues eran reseñitas, ¿sabes? Reseñitas. Y eso, y hay una parte de la exposición que está dedicada a las adaptaciones cinematográficas que se rodaron en Burgos, ¿no? Y evidentemente ahí se eleva por encima de todo Cordillera y el disputado voto, ¿no? El señor Callo, sí. Yo me acuerdo que ellos se alojaban en Masa, el equipo de cine, o sea, antes de Gran Serrano, pero luego de allí rodaron en varios sitios, porque rodaban en Cordillera, pero rodaron también en Orbaneja, en el Cañón del Ebro, o sea que hay muchos territorios. ¿Recuerdas si tu padre siguió el rodaje, estuvo con Jiménez Rico? Que sabes que ellos eran bastante amigos y yo hace poco, cuando ha muerto Jiménez Rico, lo he dicho, digo, recuerdo a Jiménez Rico después de la muerte de mi padre hablar muy bien de mi padre, que decía, siempre decía, Jiménez Rico empezaba diciendo, Miguel Delibes era un hombre que decía lo que pensaba lo que decía y hacía lo que pensaba y decía, o sea, que era coherente, venía a decir, ¿no? Con esto. Y yo siempre recuerdo que Jiménez Rico rodó la primera película cuando Jiménez Rico era bastante joven, 30 y tantos, que era Retrato de familia, que esa no es en Burgos, pero que era con un plantel de actores estupendos, Mónica Santa. Es una adaptación de Idolatrado y José Sí. Exacto. Y sí que está rodada en Burgos, en el Casino, en el Espolón. Sí. Miguel Bosé, todos estos tenían, un plantel de... Y entonces mi padre se enfadó con Jiménez Rico porque le dijo, como era el 76, que había abusado de desnudos, de erotismo, de tal. Y Jiménez Rico que no, pero cuando pasaron los años, Jiménez Rico le dijo, tenía razón. No hacía falta, pero es que en el 76 si no metías eso no iba nadie al cine, porque era lo que esperaba. Se había muerto Franco en el 75, pues todo el mundo esperaba ver lo que no había podido haber visto en los 40 años antes, ¿sabes? Elisa, ¿a tu padre le gustaron las películas que hizo Jiménez Rico? Pues mira, la que más le gustó fue esta, Retrato de familia, si no fuera por los desnudos, y esto, pero fue la que más le gustó. Dice, tiene un buen ritmo y tal. El señor Callo no le disgustó y no le gustó La rata, sin embargo. No gustó no. Le pareció fallido, le pareció más un reportaje de una así, pero no, le pareció que estaban mucho mejor las otras dos, aunque Jiménez Rico ya era más maduro y sabía hacer mejor cine, pero a él le pareció peor. Como adaptación, ¿entiendes? Claro, y eso que me acuerdo que hay alguna fotografía en la exposición en la que están los dos juntos en el rodaje de Las ratas, precisamente. Sí, mi padre le visitó en los rodajes de todo esto y incluso en la Seminti, donde premiaron a Jiménez Rico con la Espiga de Plata por el disputado box, mi padre también salió y aplaudió. Tenían una buena relación, o sea, Jiménez Rico y mi padre, porque luego no se ha dicho, casi nadie lo sabe, que Jiménez Rico dirigió en teatro las guerras de nuestros antepasados. En teatro, o sea, que hizo cine, pero teatro yo creo que es la única vez que se puso a dirigir una obra de teatro que la producía Sama, ¿no? Y demás, pero la dirigió él. Realmente. Bueno, yo lo que le deseo, porque creo que se nos acaba el tiempo, es que esta exposición siga teniendo vida en Aranda, como ha anunciado Jesús. Ojalá. Y espero volver a verla contigo. Estupendo. A ver si nos encontramos. Muy bien. Estupendo. Ya está aquí Jesús. Ya está aquí Jesús. Me incorporo, estoy encantado de escucharos a los dos. Podría seguir 2 horas más oyendo anécdotas e historias. Algunas las he tenido ya la oportunidad de oírlas en la presentación, en otros momentos que me parecen apasionantes. Yo también, que soy un fan y me encanta el cine y el cine español, pues bueno, he seguido estas obras y bueno,
estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, lógicamente, y creo que ha sido una charla estupenda. Yo sí creo, no sé si hay alguna en el chat, alguna pregunta que os quieran hacer. Santiago creo que me está escuchando también. Igual ahora era un buen momento, o si hay alguna duda, alguna consulta. Sí, Jesús, nada, han mandado unos saludos desde Buenos Aires, desde el centro Burgales de Buenos Aires, que estaban viendo. Qué bonito. Qué bien. Qué bonito, sí. Un saludo a los hermanos porteños. Así que, como veis, nos están escuchando bastante lejos de aquí, en directo. Fenomenal. Bueno, pues terminamos con este acto. Nos sirve para poner el punto y seguido. Digo punto final, pero bueno, en realidad es punto y seguido porque esta exposición va a seguir, tiene todavía un recorrido y esperemos que en los próximos fases, en la itinerancia próxima, pues haya muchas personas que puedan volver a disfrutar y a conocer el trabajo de Miguel Delibes y esta relación tan especial con Burgos, con el diario sedano, con la naturaleza, en fin, recordar su obra y su legado universal. Muchísimas gracias, Elisa, muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, pues nos vemos pronto todos. Espero que podamos coincidir en Aranda. Estupendo. Gracias, Jesús, y gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Adiós, hasta pronto. Hasta luego, sí.